Hermanos amados, quiero que vayamos en nuestras Biblias a 2 de Timoteo, capítulo 2. Estaremos considerando los versículos 8 al 13. 8 al 13. Esos son los textos que serán sujetos a exposición en esta mañana. El título de este sermón es Motivaciones para la fidelidad cristiana. ¿Estamos allí en el texto, mis hermanos? Leamos la bendita palabra del Señor, versículo 8 en adelante. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué? ¿El Señor será infiel? No, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Recientemente, leyendo un texto escrito por el pastor Sam Waldron, explicando normas hermenéuticas, me encontré con esta frase maravillosa con la que, por supuesto, estoy de acuerdo. Dice Waldron, respecto al contexto del texto que uno va a estudiar, decía, el contexto es el rey de la interpretación bíblica. Y eso es cierto. Para poder entender un texto de forma correcta, debemos posicionarnos correctamente en el contexto. Y aunque de manera no exhaustiva, pero sí significativa, vamos a entender el contexto bajo el cual estas palabras fueron dichas. Y el contexto se encuentra en los primeros 7 versículos. Así que allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, hermanos, leamos los primeros 7 versículos y voy a hacer una breve explicación. Pero mientras yo hago la lectura, quiero que noten que voy a hacer algunos énfasis con la voz para resaltar algunas ideas, ¿ok? Leamos la palabra del Señor, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ¿qué dice el versículo 3? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. A ver, en estos primeros 7 versículos, esencialmente Pablo le está diciendo a Timoteo que debe animarse a tener un cristianismo maduro y fuerte. Y que si quiere tener un cristianismo fuerte, si quiere vivir una vida cristiana madura, entonces él debe esforzarse en la gracia, que es lo que le dice en el versículo 1, que esencialmente esto significa que debe fortalecerse espiritualmente en virtud de su cercanía con Cristo. Pero también para animarlo a tener un cristianismo fuerte, en el versículo 3, hermanos, esto es impresionante, lo anima a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Y luego, en los versículos 5 y 6, lo anima a que trabaje como un labrador con mucho esfuerzo y además a que luche como un atleta hasta que su enemigo esté completamente vencido. En otras palabras, Pablo le pide a Timoteo que tenga un cristianismo que se caracterice por el valor, por la entrega y por la fidelidad en virtud de su unión con Cristo y que basado en eso no tenga nada que temer, Es como si el apóstol Pablo en estos primeros 7 versículos le dijera con voz fuerte a Timoteo y a nosotros, por supuesto también, algo así: creyente, pon tu confianza en Cristo, pon tu confianza en aquel que derrotó completamente a tu enemigo. No temas en confiar en aquel que te ha fortalecido en el pecado. Pon tus ojos en Cristo para evitar la debilidad. Y es en ese contexto que se van a desarrollar los versículos 8 al 13 que leímos hace un momento. La exhortación entonces, en los primeros versículos, hermanos,
Esencialmente es esta, que Timoteo debe ser valiente. Ahora piensen en esto. ¿Por qué Pablo le diría a Timoteo que sea valiente? Pues porque la vida cristiana, mis hermanos, implica tener que enfrentar dificultades. De lo contrario, el valor no tendría ningún sentido. Es decir, ¿por qué tendría que ser valiente si no haya que temer? ¿Me hago entender? Tenía que ser valiente porque tenía que enfrentar algunos obstáculos en su vida. De hecho, si ustedes leen todo el capítulo 1, es una exhortación a hacerle frente a los falsos maestros. Si ustedes leen toda la primera epístola a Timoteo, es justamente una confrontación contra aquellos que están haciendo daño en la iglesia. Así que Timoteo tenía que ser valiente. ¿Por qué? Porque iba a enfrentar dificultades. Ahora, la verdad es que esto que acabo de decir, para muchos puede sonar como controversial. Asociar el cristianismo con sufrimiento, con adversidades, es algo que a juicio de algunos, lamentablemente muchos, resultaría en una mala publicidad para el evangelio, una mala estrategia de marketing. Hermanos, pero lejos de las estrategias de marketing, las escrituras no tienen reparo en anunciar una y otra vez que el cristiano tiene que ser valiente porque el cristiano tiene que enfrentar dificultades en medio de este mundo caído. De hecho, a todas luces las escrituras nos muestran con claridad que una confesión sincera de Cristo como Señor y Salvador nos lleva a un sometimiento voluntario a Cristo y a su reino, y que por cuenta de ese sometimiento a Cristo y a su reino, entonces el creyente debe estar dispuesto a enfrentar el costo o las consecuencias que le sobrevengan por causa de su fidelidad a Cristo. En otras palabras, seguir a Cristo de manera mayúscula, honesta, seguir a Cristo de manera honesta siempre ha implicado e implicará un gran costo para todo verdadero creyente. De hecho, las Escrituras constantemente nos enseñan que debemos morir a nosotros si es que queremos vivir en Él. Como suele decir el pastor Pablo, si usted es de Biblia rápida, acompáñeme. Voy a leer 3 versículos rápido. Si no, tome nota, hermano, para que los tenga de referencia, versículos que justifican esto que acabo de decir. El primero es Mateo 7, 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora vayan al capítulo 10, versículo 38. Mateo capítulo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida, noten, perder su vida por causa de mí, ¿qué ocurrirá con él? La hallará. Ahora vayan al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. Este quiero que lo leamos todos. ¿Estamos allí, hermanos? Juan 15, 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice el Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Lo que quiero resaltar entonces hasta este punto, mis hermanos, que es la introducción, recuerden, estamos haciendo el contexto, es esto, que el servicio fiel a Cristo siempre será costoso. Es más, basta con que echen un vistazo a lo que ha sido la historia de la iglesia y observen la historia de cientos y cientos de hombres y mujeres que a lo largo de la historia no solamente han recibido escarnio público, sino que sus propias vidas han sido entregadas, han muerto, me refiero físicamente, literalmente han muerto por seguir a Cristo fielmente. Y seguramente que nosotros, y no al mismo nivel de los mártires, pero nosotros también de alguna manera, si hemos sido fieles al Señor, a estas alturas ya habremos experimentado de alguna forma el gran costo que significa seguir fielmente a Cristo. A menudo los creyentes experimentamos rechazo o experimentamos exclusión, y por lo general ese rechazo o exclusión nos es doloroso porque viene de las personas a las que genuinamente amamos, por ejemplo, con las que tenemos un vínculo natural, nuestra familia de sangre.
es que usted anda muy aleluya. Es que usted, yo me acuerdo que me decían usted es muy lame de ladrillos, se la pasa mucho en la iglesia. Es que usted, este es un clásico, usted es muy fanático. ¿Sí? Y de alguna manera los cristianos experimentamos eso, algo de rechazo, algo de exclusión, no solo con la familia, quizás con conocidos, amigos, vecinos o incluso con la posibilidad de hacer un negocio. La luz del evangelio que ha alumbrado a nuestras vidas termina de alguna forma por ser ofensivo, por incomodarlos a ellos, y por cuenta de eso entonces hay un rechazo hacia nosotros. Bueno, lo que yo quiero resaltar en la introducción de este sermón, hermanos, es que si bien, como Pablo lo indica en los primeros 7 versículos, el cristianismo es un llamado a la valentía, por definición también el cristianismo es un llamado al sufrimiento, o si no, no tendría sentido tener valor. Ahora quiero que todos vayan en sus Biblias, nuevamente al texto base, 2 de Timoteo, capítulo 2, y posicionémonos en el versículo 3. ¿Estamos allí, hermanos? Escucha con atención lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3. Tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre. Y más adelante le dice, trabaja, lucha. Eso es lo que dice el capítulo 2. Sufrir, luchar, trabajar. Para eso tenía que ser valiente. Y a la luz de estas declaraciones, sufrir, trabajar, luchar, Timoteo podría haber pensado lo siguiente: bueno, ¿y yo como por qué tengo que sufrir tanto por seguir a Cristo? O sea, estoy siguiendo a Cristo, eso es lo correcto. Pero, o sea, en el paquete también venía a sufrir, también venía a tener que trabajar, también tenía que luchar hasta el final. Respóndame honestamente esto. ¿A quién de los presentes le gusta el sufrimiento? Es decir, ¿quién se levanta a la mañana y dice, Señor, gracias por este nuevo día de vida que nos has dado, he descansado, estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido por el lugar en el que me has permitido descansar y te pido que me proveas de mucho sufrimiento en este día? Yo creo que nadie ora de esa manera, ¿cierto? Escuchen esto, si una persona piensa, y esto es para evitar caer en algunos extremos de pensamiento o en un reduccionismo de lo que significa el cristianismo, si alguna persona piensa que la vida cristiana está absolutamente ligada al sufrimiento y nada más que eso, se cae en un círculo de desesperanza y de desánimo constante. Y para evitar esto, en los versículos 8 al 13 pasa algo maravilloso, y es que el apóstol Pablo provee a Timoteo y a nosotros, seguidores de Cristo, de por lo menos 4 grandes motivaciones que debemos considerar tener en nuestra mente presentes todo el tiempo si es que queremos caminar fielmente todos los días de nuestra vida al lado de Cristo nuestro Salvador. Estos son 4 elementos que tú y yo, mi hermano, deberíamos tener constantemente presentes en nuestra mente para evitar el desánimo espiritual. Y escúchame, si tu caso es que tú hoy llegaste aquí supremamente desanimado y dices, no, yo llegué tarde porque es que yo ya estoy desanimado, no. Esto también te va a servir, porque entender estos 4 elementos, observarlos, te va a ayudar a cobrar fuerzas en Cristo Jesús. Así que escucha con atención. Versículo 8. Dice, este es el primer elemento, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Yo le he puesto por título a este primer punto esto: considera la supremacía de Cristo como elemento para ayudarte a permanecer fiel a Cristo. ¿Cuál es el elemento? Considerar a Cristo como un rey supremo. El punto de Pablo en este texto es sencillo, y es que tú cristiano, escúchame, tú cristiano, tu servicio a Cristo será más eficiente. Serás un cristiano más valiente y más maduro. Y podrás soportar el trato malvado de este mundo y aún de Satanás mismo si te atacara directamente, si tú no pierdes de tu mente que a quien sirves es un rey supremo que resucitó de entre los muertos. Hermano, recuerda constantemente quién es Cristo. Él no es un hombre cualquiera.
Él es el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Dios. El punto es entonces que Timoteo tenía que quitar sus ojos de sus circunstancias y poner sus ojos en Cristo. Aquel de quien dice Pablo es del linaje de David. Es decir, Timoteo tenía que ver al antitipo de quien David como rey solamente era un tipo. Timoteo tenía que dirigir su atención a aquel que había muerto, pero había resucitado victoriosamente de entre los muertos. Si tú, hermano, necesitas una buena razón para permanecer fiel al lado de Cristo, escucha con atención esta exhortación. Observa a Cristo en su supremacía. Debes recordarte continuamente que Cristo como Señor vive y reina sobre todo el universo. Él es poderoso para hacer todo lo que le plazca. Y escúchame, aunque esto de alguna forma nos parezca increíble de entender, porque es que es increíble. Estamos hablando de Cristo como el Rey del universo, el Rey Supremo, pero aunque nos parezca increíble de entender, ese Rey Supremo está comprometido con fortalecer a su iglesia en medio de sus debilidades. Esto no es triunfalismo, ¿no? Esto es palabra del Señor. Escucha lo que dice el doctor Sam Waldron respecto a este asunto. Dice: cuando sentimos nuestra debilidad y nuestra necesidad, que es abrumadora, tenemos que recordar el interés personal que Cristo tiene en su iglesia y el compromiso personal que Cristo tiene con que su iglesia triunfe. Así que, hermano amado que me escuchas, en tus aflicciones, en tus circunstancias adversas, esas que te llenan de dolor, recuerda que el Señor a quien le sirves no es cualquiera. Es un rey que está exaltado a la diestra del Padre, que tiene las riendas del universo en sus manos, que está gobernando por sobre todas las cosas para la gloria suya y para el beneficio de su iglesia. Y por esa razón, hermano, cuando las circunstancias te sean adversas, recuerda no perder el valor. ¿Por qué? Porque Cristo no ha dejado de reinar sobre el universo y tenemos por fiel su palabra que ha dicho que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Puritano Matthew Henry dijo que los santos que sufren, esos somos básicamente todos nosotros, que los santos que sufren se acuerden y miren a Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo que le fue puesto delante soportó la cruz, menospreció la vergüenza y ahora está sentado a la diestra de Dios. Recordar a Cristo como nuestro Señor y Rey resucitado hace algo increíble, mis hermanos, y es que cuando entendemos que Él es ese Rey resucitado, necesariamente debemos centrarnos en su naturaleza divina y en su papel como Salvador. Pues Cristo, como mediador de un nuevo pacto, por medio de su muerte y de su resurrección, rompería las cadenas que nos ataban al pecado. Pecado que, por cierto, era el arma principal que Satanás usaba contra nosotros. Así que cuando recordamos a este Rey resucitado, estamos dándole testimonio a nuestras almas de la gran obra de salvación que Cristo realizó en beneficio nuestro. Y te pregunto, ¿qué mayor motivación para caminar fielmente al lado de Cristo que recordar a este Rey resucitado que murió y resucitó para gloria suya y beneficio nuestro? Esta es una gran motivación, hermanos. Al final del versículo 8, Pablo dice conforme a mi evangelio. Y solamente quiero aclarar esto. La expresión conforme a mi evangelio no es una referencia a que esta es mi opinión personal. Realmente es una mención a la autoridad apostólica que tenía el apóstol Pablo. Ese es el primer punto. Si quieres una buena razón para caminar fielmente al lado de Cristo, recuerda quién es Cristo, el Rey Supremo que gobierna sobre todo el universo. Ahí tienes un buen punto para caminar fielmente y cobrar ánimo. Vamos al punto número 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor, en el cual, hablando del Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Qué dice allí?
mas la palabra de Dios no está presa. Este es el título del segundo punto. Considera la supremacía de la palabra de Dios. Medita constantemente, hermano amado, en el poder inconmensurable de las Sagradas Escrituras. Noten que Pablo en este texto dice, en el cual sufro penalidades hasta modo de malhechor, o sea, está hablando de su encarcelamiento. Y Pablo utiliza su encarcelamiento para contrastarlo con la libertad que tiene la palabra de Dios. Recuerden que cuando Pablo escribe esta epístola, Pablo no estaba por allí caminando libremente por las calles de Roma. Pablo estaba preso. Y de acuerdo a lo que uno puede entender de las condiciones de su prisión, eran unas condiciones muy terribles. Estaba pasándola muy mal, siendo tratado como un delincuente de la peor categoría. Y cuando uno camina hacia el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, uno puede notar que Pablo, para el momento en el que escribe esto, tiene la certeza de que pronto va a morir, va a ser ejecutado. Pero contrario a lo que muchos harían en este caso, el inspirado apóstol de Cristo no se queja, no se lamenta por la injusticia de su encarcelamiento, sino que más bien hace referencia a sus prisiones, no para victimizarse, sino para contrastarlas y mostrar la libertad que tiene la palabra de Dios a diferencia de los encarcelamientos que tiene él. Pablo dice, la palabra de Dios está sin cadenas y soberanamente se esparce por el mundo. Se goza en que la realidad, en que la palabra de Dios, a diferencia de él, se encuentre libre. Se goza en que la palabra de Dios no puede, a diferencia de él, la palabra de Dios no puede ser retenida por los esfuerzos mezquinos de los hombres que aborrecen el evangelio. El apóstol Pablo se goza en saber que a pesar de la oposición que existe contra la propagación del evangelio, escúchame hermano, ningún esfuerzo humano será lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Dicha verdad llena de gozo el corazón del apóstol Pablo, que nada detendrá el avance del reino de Cristo. Y dicha verdad debe constituir también una fuente de aliento para todos nosotros. Que el reino de Cristo se siga expandiendo. Pero ¿cuál es la situación? Que muchos hoy en día, y digo muchos, son muchos realmente, muchos hoy en día temen argumentar públicamente en beneficio de la palabra de Dios. Para muchos, hablar en público de la Biblia resultaría en un riesgo a una censura pública innecesaria. Y apelarán a que debemos ser más bien como prudentes y no hablar tanto de la Biblia. Por eso, dentro de muchos contextos evangélicos, desde sus púlpitos, no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, y la gloria del evangelio queda diluida a simples expresiones de motivación personal. Tanta desconfianza sienten muchos llamados hoy cristianos hacia la palabra de Dios, que incluso estarán dispuestos a discutir fervientemente por asuntos sociales o por asuntos políticos, pero no estarían dispuestos a poner en juego su reputación o su dignidad o su libertad por la honra de la palabra de Dios. Pero tú, hermano creyente que me escuchas, recuerda que el poder de la palabra de Dios nunca ha sido dependiente de la protección humana y que por tanto su poder no está restringido por la fuerza o la voluntad de los hombres. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice que la palabra de Dios no está presa. Pablo se alegra en el poder inconmensurable e incontrovertible de la palabra de Dios. El apóstol quiere motivar a Timoteo y a la iglesia de Cristo en general, es decir, a ti y a mí, a que llenemos nuestro corazón de gozo por causa del poder que hay en las Sagradas Escrituras. El gozo y la motivación de Pablo por cuenta del poder de las Sagradas Escrituras debe ser nuestro gozo también, aunque estemos presos. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de tristeza, por momentos de persecución o por momentos de aflicción, debes recordarte esto,
La palabra de Dios no está presa y no está restringida por tus momentos circunstanciales. El reino de Cristo sigue avanzando. Es como si Pablo en este texto nos dijera, creyente, no pierdas tu ánimo por causa de tus circunstancias. Es como si Pablo dijera, mírame a mí que estoy preso y no me estoy quejando, pues mis captores, aunque me tienen retenido a mí en este lugar, no han podido aprisionar el evangelio. Así que cobra ánimo, creyente, pues el evangelio que anuncias de buenas nuevas de salvación triunfará indudablemente y cumplirá su misión sobre la tierra y ninguno de sus enemigos podrá detenerlo. Esta bella realidad, que es bella, hermanos, es bella, me recuerda la tercera estrofa de aquel famoso himno que aquí hemos cantado a voz fuerte, escrito por Martín Lutero, titulado Castillo Fuerte, cuando dice la tercera estrofa: aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está ¿por qué? Por la palabra santa. Y ese es el segundo punto del sermón. ¿Quieres una buena motivación, una buena razón para caminar fielmente al lado de Cristo? Considera el poder de las Sagradas Escrituras. Vamos al tercer punto, hermanos. Versículo 10. Por tanto, es decir, por todo lo que ha dicho anteriormente, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y yo a este tercer punto lo he titulado así: considera la razón de ser del cristianismo. Después de que Pablo, en el punto anterior, anuncia el triunfo glorioso del bendito evangelio, ahora provee una tercera razón para que los cristianos seamos motivados a permanecer fieles al lado de Cristo. Pablo dice aquí, en esta tercera razón, que lo que lo motiva a estar dispuesto a soportar toda clase de sufrimientos es solamente por causa de los elegidos, para que esos elegidos obtengan salvación. Lo que impulsa al apóstol, mis hermanos, esa preocupación por la salvación de los elegidos de Dios, da evidencias de que era un cristiano maduro. Es una convicción gloriosa y profundamente arraigada de que la palabra de Dios ciertamente triunfará en la vida y en los destinos de aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Aún cuando Pablo se encuentra preso en una mazmorra romana, él no desespera, él no pierde el ánimo, pues en su corazón tiene escrito este estandarte: el glorioso evangelio saldrá triunfante en la salvación del pueblo elegido de Dios. Por eso él dice: todo lo soporto, todo lo soporto. Y esta expresión, todo lo soporto, mis hermanos, no se lea como una expresión de resignación, como de, ¿y yo qué hago si estoy aquí preso? Pues ya me toca aguantar. No es una expresión de resignación. Es más, cuando uno estudia la gramática que compone este texto, es una referencia más bien a que Pablo está dispuesto a seguir adelante aún cuando la carga que ya de por sí traía sobre sus hombros se ha puesto más pesada. No importa que sea más difícil ahora la situación, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Lo que motiva al apóstol a seguir adelante, mis hermanos, es que el glorioso evangelio sigue teniendo hoy el poder de librar a hombres y mujeres de la condenación eterna. Esto es una verdad para Pablo y es una verdad para nosotros hoy. Eso sigue haciendo el evangelio hoy. Pues las escrituras dicen que el evangelio es poder de Dios para salvación. El amor por los elegidos, mis hermanos, repito, es la evidencia de un cristiano fuerte.
Un cristiano que está comprometido con la palabra de Dios y un cristiano que ha entendido que fuimos llamados a promover el avance del reino de Cristo. Noten que Pablo no está preocupado por sus intereses personales, ni siquiera por su bienestar, y está encarcelado pasando por una situación terrible. Pero eso no es lo que lo preocupa. Pablo ha entendido la razón de ser, de vivir del cristiano, y es que nosotros vivimos para la gloria de Dios mientras procuramos la expansión de su reino. Por esa razón, y a pesar de las circunstancias adversas que él tenga que enfrentar, el apóstol está dispuesto a enfrentar su propia muerte si es que esto trae bendición para los escogidos de Dios. El apóstol de manera directa, noten que en este texto hace una referencia a una doctrina, que es la doctrina de la elección. ¿Y qué enseña esta doctrina? Pues que Dios soberanamente, este es el énfasis, soberanamente ha elegido a un grupo de hombres, entiéndase hombres y mujeres, de entre el vasto grupo de la humanidad, ha elegido a ese grupo para que ellos vengan a ser objetos especiales de su amor. Y esos, sus escogidos, no se escogieron a sí mismos, fueron escogidos por causa de la obra soberana de Dios. No fue porque Dios en el pasado hubiese visto, como algunos creen, hacia el futuro con un telescopio y hubiese previsto una fe en ellos. No, eso no fue lo que pasó. El hombre no provoca su elección, sino más bien la elección es lo que provoca la fe en nosotros. Y consciente de esta realidad, de estas implicaciones doctrinales, consciente de esto, el apóstol Pablo dice que por estos, a quienes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, Él está dispuesto a todo, para que ellos sean salvos. Aún si la muerte en manos de los romanos sirviera, de alguna forma sirviera esto para que más personas llegaran a los pies de Cristo, Pablo estaba dispuesto a asumirlo. No en vano en otra parte dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Escúchame, querido hermano, extender el llamado de salvación a aquellos hombres y mujeres que no han oído de esta bondad fue una prioridad en la vida del apóstol Pablo y debe ser una prioridad en nuestra vida también. Pablo era un apóstol, sí, pero era un creyente y todos los creyentes estamos obligados a servir al mismo Señor. Y Pablo tenía como prioridad la propagación del Evangelio. Esa también debe ser una prioridad en nuestras vidas, mis hermanos. Yo te quiero preguntar una cosa. Cuando tú te relacionas con un no creyente, tu prioridad en términos de esa relación es mostrarle a Cristo como Señor y Salvador. ¿Esa es tu prioridad? Es más, voy a ir un poco más allá. ¿Tú sabes lo que pasará con aquellos que viven y mueren sin Cristo? ¿Sabes dónde terminarán? Todos lo sabemos, ¿cierto? Lo que les espera es su condenación. Ahora mi pregunta es, si sabemos lo que pasará con aquellos que viven y mueren sin reconciliarse con el Señor, ¿por qué nos seguimos relacionando con ellos como si no nos importara su destino eterno? Escúchame con atención. Todos nosotros, todos los creyentes, esto no es una obligación solo de los pastores, de los diáconos, no, esto es una obligación de toda la iglesia. Todos nosotros fuimos llamados a testificar de Cristo en medio de este mundo caído. Tú y yo fuimos llamados a orar por aquellos que no conocen del Señor. Tú y yo fuimos llamados a derramar lágrimas sinceras sobre nuestras Biblias en intercesión por los incrédulos. Tú y yo fuimos llamados a soportar toda clase de aflicciones por amor a los escogidos de Dios, para que ellos obtengan el bendito regalo de la salvación que solo pueden encontrar en una persona, en Cristo Jesús. Así que aquí tienes una buena motivación más para seguir caminando fielmente al lado de Cristo. Considera la razón de ser del cristianismo. Fuimos llamados a la expansión de su reino. Y ahí tenemos bastante trabajo que hacer. Vamos al cuarto punto de este sermón, hermanos. Versículos 11 al 13.
Dice la palabra del Señor. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él no puede ser infiel, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Escúchenme en esto. Grandes comentaristas y eruditos afirman que los versículos que acabamos de leer, desde el versículo 11 hasta el 13, eran una cita de un antiguo himno cristiano que era usado para fortalecer a aquellos que eran martirizados. Piensen en esto: alguien está siendo martirizado, lo van a crucificar o cualquier cosa van a hacer con él por causa de su fidelidad a Cristo. Y una estrofa de ese himno decía: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Entienden eso? Con esta cita de este antiguo himno, el apóstol Pablo destaca 4 consecuencias. 2 consecuencias de la fidelidad a Cristo y 2 consecuencias que se derivan de la infidelidad. La consecuencia, voy a decirlo así, la consecuencia A y B, para que cuando yo diga A y B, ustedes recuerden. La consecuencia A es que si somos muertos con Él, ¿qué ocurrirá? Viviremos con Él. A. Consecuencia B de la fidelidad: si soportamos, ¿qué ocurrirá? Reinaremos con Él. Estas 2 primeras consecuencias de la fidelidad están íntimamente vinculadas y constituyen la actitud y la acción que precede a la fidelidad a Cristo. Pero luego, Pablo cita 2 consecuencias que preceden la infidelidad y las voy a titular C y D. La C dice: si le negamos, por su parte, ¿qué Él hará? Nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel. Si tomamos en conjunto estas 4 afirmaciones, esencialmente todas ellas nos llevan a un solo pensamiento, a un pensamiento central, y es este: que la lealtad a Cristo y la firmeza con la que actuemos aún en medio de la aflicción y de la persecución será recompensada, pero también la infidelidad será castigada. Entonces veamos brevemente las consecuencias de la lealtad, A y B. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si soportamos, también reinaremos con Él. Las consecuencias de la lealtad. Lo que Pablo está diciendo en este punto es sencillo: que aún si soportáramos la muerte física por causa de Cristo, debemos tener por cierto que estaremos con Él por toda la eternidad. Pablo dice: si hemos muerto con Él. Esta expresión, muerto con Él, no es una referencia a aquel hombre que de viejo termina por morir y ha estado toda su vida aferrado al Señor, o de un creyente que va en un carro y se accidenta y muere. No es ese tipo de muerte. Es una referencia a una muerte violenta por martirio. De alguna forma, noten que Pablo está hablando de una promesa de vida eterna con el Señor, pero vinculando a esa promesa, pero hablando de esa promesa de vida eterna, el apóstol Pablo la vincula con la posibilidad de la muerte física que le puede ser impuesta a los siervos de Cristo por causa de su fidelidad. Es como si Pablo quisiera preparar a Timoteo, y de paso a nosotros también, para esta posibilidad o para cualquier otro tipo de aflicción que se desprenda de nuestra fidelidad a Cristo. Es como si el apóstol Pablo dijera lo siguiente, voy a parafrasear. Dice: por amor a Cristo y en armonía a su ejemplo, los creyentes debemos aceptar una vida que incluye una exposición al dolor, a las torturas y a la exclusión. Y finalmente, si fuera la voluntad de Dios, quizá a una muerte por martirio.
Entonces, en ese sentido, los cristianos habremos muerto con Él y podemos estar seguros de que viviremos con Él en la gloria eterna. Podemos estar seguros que si permanecemos firmes hasta el fin en Cristo Jesús, seremos reyes en íntima asociación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Saber que viviremos eternamente en la presencia de Cristo es un motivo suficientemente poderoso que debe impulsar nuestros corazones a servirlo con diligencia, con reverencia, con temor y sobre todo con mucha fidelidad, sin importar las consecuencias. Pero ahora vienen las consecuencias de la infidelidad, porque hasta aquí todos contentos. Lo siguiente también debe ponernos contentos, ya van a ver por qué. En el apartado C y D tenemos las consecuencias de la infidelidad que dice: si le negáremos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él permanecerá fiel. En estas dos líneas, el apóstol Pablo está haciendo referencia a aquellos individuos que en algún momento dijeron ser cristianos, que dijeron ser seguidores de Cristo y que dijeron amarle con todo su corazón, pero que después de haberle confesado y por causa de las penurias y de los días oscuros con los que todos tenemos que luchar, han terminado por negarlo y se han vuelto atrás. A esos que le niegan, Pablo dice en este texto, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo también les negará. Y esto, mis hermanos, no es poca cosa. Esto es algo muy, muy serio. Yo conozco un montón, creo que probablemente la mayoría conocemos a personas que le dicen a uno: yo fui cristiano hace como 17 años. Yo también fui cristiano. Esto es algo serio, hermanos. Cristo, a aquellos que le nieguen, les negará. Y yo decía que esto también debe alegrarnos, porque entre otras cosas esto también significa que la iglesia de Cristo debe motivarse en esta realidad a permanecer fiel al lado de Cristo. Cuando una persona, debido a su poca disposición a sufrir por la causa de Cristo, niega a su Señor, a menos que esa persona se arrepienta, debe tener por cierto que en aquel día final Cristo también le negará. Cuando se acerque a Cristo en aquel juicio, escuchará lo que nunca ninguno de nosotros, bajo ninguna circunstancia ni en su peor pesadilla, quisiera escuchar. Y son las palabras del Señor diciendo: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y no os conozco no significa que Él no tuvo ni idea de quiénes fuéramos nosotros, ¿no? Crecieron ahí, ni cuenta me di. No, es una expresión en términos relacionales, salvíficos. Yo no los conozco a ustedes en íntima comunión, en asociación conmigo. Ahora bien, alguien puede decir: ahí sí pasé yo. Ahí sí no me rajé yo, porque yo nunca he negado a Cristo, pastor. O sea, yo nunca he dicho que Cristo no. No, yo con Dios hasta el final. Yo podré ser ladrón, mentiroso, adúltero, estafador, grosero, tramposo, alcohólico, pero yo nunca he negado a Cristo. Entonces ahí yo pasé la prueba. Escúchame bien. Negar a Cristo no solo es una acción que se exprese con los labios. Negar a Cristo, mis hermanos, también es algo que se hace evidente en la vida de una persona que, conociendo las bondades del Evangelio, ha decidido vivir dándole la espalda a esa bondad de la que un día escuchó. Y ha decidido aferrarse a una vida impía. Eso también es una forma de negación. Abrazar una vida de impiedad significa rechazar a Cristo y su bondad que nos ha transmitido a través de su bendita palabra. Allí has negado a Cristo. Y a menos que te arrepientas, entonces escucharás decir del Señor: nunca os conocí. Ahora quiero que noten esto. En la última parte del himno, de la cita del himno, dice: si le fuéremos infieles, ¿el qué?
permanece fiel. Y aquí hay algo que aclarar importante. La fidelidad de la que habla este texto, en este punto, es la fidelidad que Cristo tiene hacia sí mismo y hacia su palabra. En otras palabras, lo que significa esta expresión es que Cristo, siendo fiel a su palabra, permanecerá fiel en cumplir las amenazas que dio a todos aquellos infieles que le nieguen. ¿Y qué es lo que dijo de aquellos que le nieguen? Que Él también les negará. Es decir, en su fidelidad esto no va a cambiar. Esto será así. Con los que le nieguen, el Señor les negará. La fidelidad de Cristo a su palabra, entonces, para el creyente, para nosotros, y la gloria sea al Señor por ello, viene a convertirse en una fuente gloriosa de consuelo y de motivación. Aquí tienes una razón para caminar derechito al lado de Cristo, mis hermanos. Y es que si por causa de su fidelidad Cristo negará a los que le nieguen, bueno, también por causa de su fidelidad a sí mismo y a su palabra, Él, escúcheme en esto, Él da la certeza, la seguridad a su iglesia de que nosotros viviremos y reinaremos con Él, como lo dijo en la estrofa anterior. Él ha prometido que aquellos que permanezcan fieles estarán con Él por siempre y para siempre, asociados en íntima comunión e ininterrumpida comunión con Él. Eso es cierto también para nosotros. Pero al mismo tiempo, la fidelidad de Cristo a su palabra viene a ser una severa advertencia para aquel que rechaza al Señor y se vuelve atrás y abraza un estilo de vida contrario al de la santidad que el Señor demanda de nosotros. Es una advertencia fuerte, mis hermanos, porque por causa de su justicia, la Escritura dice que el Señor no dará por inocente al culpable. Así que todo aquel que haya sido infiel a Cristo y ha escuchado estas palabras en esta mañana, yo le suplico que se arrepienta. Por favor, no salgas por esa puerta creyendo que no va a pasar nada. Muchos viven su vida cristiana creyendo que en realidad los ojos de Dios no están sobre todas las cosas y que pecaron y como no vieron una consecuencia inmediata, dijeron, no, pero no era tan grave. Sí se puede pecar, pero como poquito. Esa es tu infidelidad a Cristo. Lo que ves en la computadora cuando nadie te ve. La charla indecente que tienes con esa persona con la que no deberías tener ese tipo de charla. La codicia, el orgullo. Si tú le has sido infiel a Cristo, yo te animo de todo corazón a que hagas de este el día de tu arrepentimiento y no te vayas de aquí sin considerar la importancia de lo que se ha dicho. El versículo 13 finaliza diciendo, Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos amados, si Cristo no permanece fiel a su amenaza de negación y a su promesa de bendición a los fieles, entonces Cristo no estaría diciendo la verdad. Y por lo tanto Él entonces ya no sería Dios. Así que hermanos, es por causa de esa fidelidad que Cristo tiene a sí mismo y a su palabra, que los creyentes debemos tener por cierto que las consecuencias positivas de nuestra lealtad a Cristo, escúchame muy bien, si tu lealtad a Cristo serán cumplidas, las consecuencias positivas, las bendiciones que Dios ha prometido, se cumplirán en esta vida o en la otra. Pero el Señor cumplirá su palabra. Verás respuesta a tu fidelidad a Cristo. ¿Y qué pasa si esa situación que te aflige, si la enfermedad, si la situación económica, si la situación con tus hijos no mejora? ¿Acaso el Señor está siendo infiel? No. El Señor cumplirá sus promesas de bendición contigo, ya sea aquí o en la vida eterna.
Lo que debes tener por cierto es esto, hermanos: nosotros no somos sino peregrinos, estamos de paso en este lugar y caminamos hacia una patria celestial. Al final, el Señor cumplirá sus promesas de bendición para aquellos que caminen fielmente al lado de Él. Pero también debes tener por cierto que si estás pensando en caminar por la senda de la infidelidad, ya sea que con tu boca lo quieras expresar, o lo que sea más probable, con un estilo de vida pecaminoso, si estás considerando negar a Cristo de esta forma, espera, no lo hagas. No lo hagas, por favor. No manches tu testimonio. Camina en arrepentimiento delante del Señor. Si este es el caso de alguno de los presentes, vengan arrepentimiento delante del Señor. Vengan arrepentimiento delante de aquel que da promesas de bendición para los fieles y amenazas de negación para los infieles. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.